Buenos días a todos. Hoy comenzamos con solicitación por torsión y vamos a ver justamente cómo es la solicitación por torsión para distintas secciones. El segundo ejercicio va a ser justamente comparar entre las secciones y hablar de los distintos funcionamientos que tienen las distintas geometrías, es decir, por cómo es la geometría del perfil, les cambia bastante el comportamiento de torsión, que no pasaba con Axil, que Axil era el esfuerzo y el área, no pasaba en flexión, que siempre es la misma formulita. En torsión hay distintas teorías, una para esto, una para esto, una para esto, y tienen que tener bien en claro cuál va en cada caso y no mezclarse en cuál va, o sea, qué teoría deben usar, ni mezclarse en cómo son estos diagramas de tensiones. Esa es la parte más importante de torsión. Todo el resto es relativamente simple porque volvemos a tener un solo eje, entonces los diagramas son fáciles y no tienen mucho más misterio. Y como volvemos a tener un solo eje, la segunda complicación que tiene es que volvemos a incluir hiperestáticos y resolver hiperestáticos. Entonces vamos a arrancar con la primera clase y empezaremos por el lado de hiperestáticos para que después Cristian nos cuente de las otras teorías y estas cosas de torsión. No vengo diciendo esto en todas las presentaciones que debería. Todas estas presentaciones fueron creadas por ayudantes, creo que el 100% por alumnos. Cuando arrancó el tema de la pandemia, me olvidé muchas presentaciones en decir los nombres y Cristian lo sigue diciendo. Kotama no las conocen porque no están más acá. Las van a tener tal vez en estabilidad 3. Ahora están en estabilidad 3 de ayudantes. Veremos qué pasará en el futuro, porque como son bien predispuestas van rotando, excepto Tania que se fue a Alemania. Pero bueno, gracias a toda esta gente que está haciendo todas estas presentaciones, se aprecia un montón, al igual que el apunte que tienen teórico en el campus, que también está hecho por esta gente. Empezamos entonces ahora sí con un mini repaso de lo que es torsión, y ahí tenemos una barra que está siendo torsionada. Entonces, cuando torsionamos la barra, giramos alrededor del eje. Esta barra es una forma de calcular que se llama elementos finitos y no está calculado como barra, no es teoría de barras. El programa calcula el sólido y qué le pasa al sólido cuando lo giran en un extremo. Y lo que se está ploteando, no sé cuál es la palabra para plotear en castellano, no me sale la palabra correcta, pero lo que se está viendo son los desplazamientos. Y nuevamente, esto es un sólido deformado y vemos como los desplazamientos terminan siendo proporcionales a la distancia al baricentro o al eje que es este punto acá. Ahí está todo azul, porque azul no se mueve, y mientras más nos alejamos, más rojo es, más se mueve. Entonces podemos ver cómo las barras a torsión respetan más o menos esto de que giran en torno a un punto, en este caso el eje de la barra, y al girar en torno a un punto generan un patrón de desplazamientos bastante lineal respecto a este punto. Y esa va a ser la hipótesis principal que va a tener torsión. En todas nuestras secciones, esa es la hipótesis que va a utilizar básicamente, o algo similar, que el desplazamiento es proporcional al eje, y para poder lograr eso, las distintas secciones terminan trabajando distinto. Porque, por ejemplo, esta sección, cuando estamos rotándolo un poquitito, como estamos rotando ahora, fíjense que no está girando mucho realmente, entonces las deformaciones son muy pequeñas, pero si hubiésemos exagerado esas deformaciones, hubiéramos notado que en realidad esta cara que parece que permanece rectangular y plana, cuando se deforma así. Acá lo estamos exagerando, pero notamos que esta sección deja de ser perfectamente rectangular y deja de ser perfectamente plana. Es decir, tienen algunos desplazamientos en la dirección de la barra. Estos desplazamientos en la dirección de la barra se los conoce como alabeo. Si la sección plana deja de ser plana, es porque hay un alabeo. Entonces se está alabeando. Lo que vemos en esta materia es torsión con alabeo libre.
Es decir, está permitido liberarse de alabearse si se quiere alabear. Pero no nos metemos en el detalle del alabeo, queda ahí en un tema teórico, se alabea y listo. Y la mayoría de las secciones se alabean cuando están siendo torsionadas, y nuevamente en esta materia estamos permitiendo ese alabeo. Recién cuando lleguen a metálicas 1, en 1 año y medio, en 3 cuatrimestres me parece, ahí van a ver el resto de torsión, porque torsión no termina acá y no tenemos suficiente tiempo para ver todas las complicaciones que tiene torsión. Entonces, bueno, dejamos ahí una frase abstracta de que esto se alabea libremente y listo. Pero lo que podemos notar es que cuando vamos a estas secciones, a las secciones circulares, las secciones circulares no se terminan alabeando. Cuando se torsionan las secciones circulares, una sección rota respecto de la otra, y eso genera esta hélice, o sea, estas líneas giradas inicialmente estaban rectas, cuando las torsionamos generan esa hélice, y las secciones, o sea, la sección esa sección circular, permanece perfectamente plana. Entonces, las secciones circulares no se alabean, permanecen planas y simplemente gira una sección respecto de la otra, manteniendo perfectamente su forma. No va a pasar lo mismo con el resto. Estas secciones circulares se enmarcan en la teoría de Coulomb, que justamente trata para cualquier cosa circular, ya sea circular macizo o circular hueco. Y vale solo para secciones circulares, ya sean macizas o huecas. Y vale solo para estas secciones, porque estas secciones tienen esta particularidad que no se alabean y termina teniendo una rotación, un movimiento solo proporcional al eje y no tiene desplazamientos fuera de ese plano. ¿Alguien se acuerda cómo quedan las tensiones generadas por torsión en estas secciones? A ver si esto funciona. ¿Nadie se acuerda? Bien. Lo que se deben imaginar es que esto está siendo torsionado y en nuestro caso está siendo torsionado por un momento torsor que tiene ese signo. Como el momento torsor tiene ese signo, las tensiones tienen que generar eso mismo que genera el esfuerzo. Siempre las tensiones deben reproducir lo mismo que produce las solicitaciones. Entonces, si las tensiones deben producir eso, debido a esto que dije antes, que termina siendo proporcional, los desplazamientos terminan siendo proporcionales a la distancia del baricentro, por lo tanto las deformaciones son proporcionales y eso genera que las tensiones sean proporcionales a la distancia del baricentro y eso nos da un diagrama lineal. Estas son las tensiones y las tensiones son una recta proporcional a la distancia. Si yo tengo un hueco, esto va a seguir siendo proporcional, solo que en el hueco no tengo tensiones, entonces no dibujo nada acá y simplemente dibujo esta parte acá. Pero si yo extendiese esa recta, pasa por el baricentro y es una única recta, porque es lineal a esa distancia. Estas tensiones ya no son más sigmas, son tau, porque la tensión es una tensión contenida en el plano. Les recuerdo que era sigma y que era tau rápidamente. En flexión, su tensión normal, por ejemplo, era así, era normal a el plano. En cambio ahora, la tensión tau va a estar en el plano, y entonces es una tensión tangencial. Estas tensiones, tengo que cambiar el color, estas tensiones tau son tensiones en el plano, y esto está rotando alrededor de la sección. Lo dibujamos ahí por conveniencia, pero tengo taus rotando alrededor de la sección. Y el valor de esos taus son simplemente proporcionales al baricentro G. Entonces, dibujamos esas rectas, pero sabemos que en realidad todo esto tiene taus, y a medida que nos alejamos del baricentro, esos taus son más grandes.
Y por eso digo que estas tensiones generan lo mismo que mi MT. Fíjense que está girando en la misma dirección. Por las ecuaciones de equivalencia, que la integral de tau es MT. Entonces, para calcular nuestro tau va a ser proporcional al momento, mayor tau, proporcional al radio, a la distancia del baricentro, y inversamente proporcional a una inercia, que es la inercia polar. La inercia polar de una sección es la suma de las inercias principales. En realidad no es simplemente eso, pero bueno, la manera más fácil para mí de acordarme cuál es la inercia de una sección es haciendo la suma de las inercias principales. Y lo mismo lo pueden usar para acordarse, tal vez, cuál es la fórmula para la inercia de las secciones circulares. Porque, ¿cuánto es el J de flexión, la inercia, el momento de inercia a flexión de una sección circular? Inercia común de flexión de una sección circular. ¿Sí? Por diámetro a la cuarta dividido 64. JP es la suma de estas, como son iguales, es 2 veces eso. Y les queda entonces que JP es pi por diámetro a la cuarta dividido 32. Es el doble. Yo honestamente nunca me acuerdo cuál es cuál, pero me suena el 64 y el 32, y bueno, el más grande es JP. Así calculamos taus, y en función del radio nos dará el valor de la tensión tangencial. Esto es la inercia para una sección circular maciza. ¿Cómo es la inercia para una sección circular hueca? Estaba viendo que tenía internet y me estaban dando y veía gente moverse. ¿Cómo es la inercia de una sección circular hueca? ¿Cómo calcularía la inercia de una sección circular hueca? Le resta la del círculo chico. Exacto, la inercia del más grande menos la inercia del más chico. Y acá volvemos a remarcar que la inercia del más grande menos el más chico es esto, donde es el grande al cuadrado menos el chico al cuadrado, y no ponemos al cuadrado no, a la cuarta, y no ponemos ese a la cuarta afuera del paréntesis, porque así como en secciones en axil la gente a veces calculaba mal áreas, en torsión es muy común que calculen mal el JP de las secciones anulares, porque quieren meter un 4 acá afuera que no va. El de afuera menos el de adentro implica los diámetros a las cuartas y no la diferencia de los diámetros. Entonces, así calculamos tau, es lo que hicimos recién, momento dividido el JP por el radio. Así calculamos JP, la inercia polar de la sección. Y lo que nos falta hablar es de chi, que es la curvatura a torsión, o que mucha gente llama giro específico. A mí personalmente no me gusta decir giro específico porque después se confunde con el giro. Si una cosa lo llamamos giro y otra cosa lo llamamos giro específico, en nuestra mente se empiezan a mezclar esas cosas, y por eso yo prefiero llamar al giro giro y a chi curvatura. Entonces chi es curvatura. Y veamos ahora qué es la curvatura. Por ejemplo, si agarramos este ejemplo de acá arriba, dijimos que inicialmente las rectas eran rectas. Esa línea violeta. Que luego de la deformación, la línea esa pasó a estar acá. Entonces, este punto se trasladó hasta ahí, y para lograr eso, la sección giró una cierta cantidad de grados o de radianes. El giro es eso. ¿Cuánto gira mi sección?
Mi lápiz está así, pasó a estar ahí, giro 45 grados. ¿Cuánto gira la sección? Y cada punto de la barra gira un valor distinto. Si este punto estaba agarrado, ese punto no gira nada. Y un punto intermedio de la barra, por ejemplo, ese tita, que voy a llamarlo B, es la mitad del tita violeta. Cada sección tiene un valor distinto de giro porque gira un valor distinto. Lo mismo acá con la barra empotrada. Cuando tengo una barra empotrada, esto no gira nada, esto gira el máximo y cualquier cosa en el medio gira proporcional a la distancia. Eso es el giro. Y sería análogo al desplazamiento en axil. Si esto fuese una barra axilmente solicitada, empotrada con una carga en el extremo, la carga empotrada, el punto empotrado de la sección empotrada no se desplaza, el extremo sí. Entonces, esto es el giro, no es la curvatura. La curvatura es la derivada de ese giro y sería análogo al épsilon, a las deformaciones en axil. La curvatura me dice cuánto gira por unidad de longitud. Así como las deformaciones, básicamente nos terminaban dando cuánto se desplaza. Cuando se desplaza por unidad de longitud y cuando integraban las deformaciones le daban el desplazamiento. La curvatura me dice cuánto gira por unidad de longitud y cuando integro eso me da el giro. Y vemos que en estas secciones la curvatura es constante. Esta sección gira respecto a esta, lo mismo que esta sección gira respecto a esta. Y eso es la curvatura. ¿Cuánto gira una sección respecto a una diferencial al costado? Entonces, tanto en este caso como en este caso, tenemos, podría usar el láser mejor, tenemos curvaturas constantes y la curvatura constante genera un giro lineal. Fíjense que justamente la curvatura es proporcional al momento torsor. JP es una parte de la rigidez, G es la rigidez material. Mientras más rígido es mi material, menos curvatura tengo. O sea, mientras más rígido el material y más rígida la sección, menos curvatura tengo. Y es proporcional al momento torsor. Si el momento torsor es constante, la curvatura es constante y por lo tanto el giro es lineal. Y eso es curvatura. En los ejercicios se suele calcular tau, curvatura y giro, que no estamos poniendo la fórmula de giro porque el giro no es más que la integral de esa curvatura. Que si la curvatura es constante, y suele ser constante en nuestros ejercicios, curvatura por longitud. ¿Alguna pregunta de todo esto o arrancamos con el primer ejercicio? Arrancamos entonces con el primer ejercicio y seguimos con Coulomb. Y el ejercicio tiene un enunciado tal vez un poco complicado, pero en vez de leer el enunciado vamos a explicar el ejercicio. Entonces lo que tenemos acá es una barra empotrada en un extremo. La barra en su totalidad mide 2 metros, pero a cierta distancia, 1,20 m, lo que tenemos es una chapita. Es una chapita que sale fuera del plano. Y a esa chapita se le aplica una carga vertical P. La sección, o sea, el tubo la barra esta, está formada por una sección tipo tubo, que es un tubo adentro de otro, de materiales distintos. Entonces es una sección compuesta. Y la chapita esa, que acá está simbolizada en corte, es decir, si a la sección C
hacemos un corte y la vemos como esto que inventó Cristian, que seguro no lo inventó, pero no lo conocía antes. La vemos de ahí. Cuando la vemos de ese lado, vemos esto de acá, y vemos la sección tubo, que es la barra de 2 metros, la chapita que sobresale, y la carga P aplicada. La chapita se va a considerar infinitamente rígida, y lo otro que vamos a hacer es considerar únicamente deformaciones por torsión, porque en este ejercicio estamos estudiando la torsión. Y vamos a despreciar todo el resto de los desplazamientos. Porque la realidad es que esa carga P deforma por flexión, deforma por torsión, deforma la chapa, etcétera. Nos olvidamos de eso un segundo. Y vamos a calcular desplazamientos por torsión. Entonces, vuelvo a explicar. Barra, 2 metros de longitud, a 1,20 m hay una chapa y a esa chapa se le aplica una carga P. Y la chapa es infinitamente rígida. La barra en sí es esta sección compuesta por dos materiales, un tubo adentro de otro tubo. Los datos están acá, de cuánto mide el tubo afuera, el tubo adentro, sale los diámetros. Propiedades materiales, el de afuera es aluminio, el de adentro es bronce, tienen por lo tanto distintos módulos de elasticidad transversal, rigidez material. Tienen distintas tensiones admisibles. Si queremos verificar la estructura, tendríamos que verificar las tensiones contra las tensiones admisibles. Y después la longitud de la chapita, esta, es 2 centímetros. La longitud desde el centro del tubo hasta el extremo, donde está aplicada la carga P, son 2 centímetros. ¿Se entiende hasta acá el enunciado? Porque recién no expliqué qué tenemos que hacer, expliqué la estructura. Sí, ¿Se sí, se entiende? entiende. Bien. Eso es la estructura. Lo que nos pide el enunciado es buscar la carga P, es decir, la carga P es la incógnita. Buscar la carga P que hace que este punto baje 2 centímetros. Y creo que ahí le pifié con las dimensiones. Sí. Este 2 centímetros es otra cosa. La longitud de la chapa son 20 centímetros. Me mezclé con el enunciado. La longitud de esta chapa son 20 centímetros. Lo que nos pide el enunciado es buscar la carga P para que este punto baje 2 centímetros. En realidad no dice este punto, pero es lo mismo. O sea, que el punto D baje 2 centímetros. El punto D es básicamente este punto acá. El extremo de esa chapita, de abajo a la izquierda. Una vez que tenemos P, nos pide hacer diagramas de tensiones tangenciales, de momento torsor, de curvatura y de giro. Que eso va a ser un poco más rápido. Lo que tenemos que pensar es cómo calcular la carga P para que este punto baje 2 centímetros. Nuevamente, para ayudarlos, esto es un ejercicio de torsión, entonces tenemos que traducir todo esto de alguna forma a torsión, lo que vimos hace un ratito. Entonces, ¿cómo se les ocurre arrancar el ejercicio para hallar lo que nos están pidiendo? Primero habría que ver el momento que genera esa fuerza P y calcular el J polar. Bien, me parece una buena forma. El J polar lo tengo un poco más adelante, pero podemos arrancar con el momento que genera esa fuerza P. Vuelvo acá porque acá tal vez lo vemos fácilmente. ¿Y cuál es el momento que genera la fuerza P? Sería P por los 20 centímetros. Exacto. La carga P por la distancia al baricentro es el momento torsor que genera. Entonces P por 20 centímetros es nuestro momento torsor. Entonces arrancamos calculando las solicitaciones. Vemos cómo genera P momento y P por 20 centímetros es el momento total. O, si lo queremos poner al revés,
P es el momento total dividido los 20 centímetros. Vuelvo un segundo para atrás. Y lo dibujo arriba. Borro esos dibujos, que puedo borrar para no borrar todo. Borro esto. ¿Cómo es el diagrama de momentos torsores? Porque acabo de decir el momento total es P por 20, pero después, en esa barra, ¿cómo es el diagrama de momento torsor? Tenés un diagrama para cada material. Tengo un diagrama para cada material, entonces tengo que ver cuánto se lleva el verde y cuánto se lleva el rojo. Y después, en la estructura, D a C no tenés nada porque si mirás hacia la derecha no tenés nada y después de C a A sí tenés. lo que estamos llamando momento total está entre A y C, o sea, este P por 20 centímetros va a estar entre A y C y vamos a tener que resolver cuánto se lleva el verde y cuánto se lleva el rojo. Entre C y B no voy a tener nada. Esta parte está libre de fuerzas. Entonces, cuando recién dije que el momento total es P por 20 centímetros, es ese momento el total entre A y B. Lo siguiente que tenemos que hacer es ahora, yo sé que esto son 2 centímetros. Pero eso lo tengo que traducir en giros y curvaturas. ¿Y cómo traduzco eso a giros y curvaturas por torsión? ¿Puedes calcular el tita y ahí despejar la curvatura? ¿Qué tita? ¿Cómo? No escuché. Está perfecta la respuesta, pero ¿qué es tita? El giro que hace. ¿Y dónde veo acá cuál es el giro que hace? Yo estaba mirando el ángulo que marcaste con respecto al horizontal. Ah, está marcado. Bien, eso no me había percatado que yo estaba dibujado. Ahí está el giro que hace. Y justamente la chapita, cuando baja, gira ese ángulo tita. ¿No lo estaba viendo? Pero sí, este ángulo de acá es el ángulo tita. Y eso es lo que termina girando mi sección. Es decir, en el lugar empotrado no gira nada, a cierta distancia gira, y la cantidad que gira la estamos llamando tita, y ese giro produce que baje el punto. Es decir, si ven mi mano acá, cuando mi mano con la lapicera gira, baja el dedo meñique. Entonces, tita es el giro debido a la torsión, y lo que conocemos es 2 centímetros. ¿Cómo relacionamos ese desplazamiento con giro? O sea, conociendo el desplazamiento, lo puedo calcular el giro, pero ¿cómo lo relaciono? Tita es igual a 2 centímetros sobre D. Tita. Esperemos que no me haga el lío. Alguien me está entrando a mi sesión de Zoom. A veces hace lío con las grabaciones. Pero bueno, no me distraigo y sigo adelante. Me dijiste tita son... ¿Me repetís? 2 centímetros sobre D, que vale 20 centímetros. ¿Qué hipótesis usaste acá para decir que tita vale eso directamente? ¿O cómo calculaste eso? ¿O cómo pensaste eso? aproximé la tangente a tita por pequeños desplazamientos. Exacto. Hay mucha gente que acá quiere meter tan de tita igual a eso. Pero si tita es pequeño, la tangente es igual a tita. O sea, no es que está mal meter el tan. Te va a dar exactamente lo mismo. Metan el tan o no metan el tan. Le da lo mismo porque estamos bajo hipótesis de pequeños desplazamientos y, más importante, estamos realmente bajo pequeños desplazamientos o ángulos pequeños. Como tita nos va a dar muy chicos, entonces la tangente del ángulo es igual al ángulo y es directamente 2 centímetros sobre 20 centímetros, que nos da 0,1 radianes. Y acá es donde tienen que empezar a tener cuidados por las dudas,
Si alguien quiere usar tangente, asegúrense de estar en radianes. O mejor aún, no usen tangente. Pero nos ha pasado en algunos exámenes que la gente quiso meter tangentes innecesariamente, y eso lleva a que la calculadora calcule mal, porque estaba en grados y no en radianes, y el resultado no tenga sentido. En cuyo caso no es un error de calculadora, metiste una tangente que no era necesaria. Pero bueno, cuando el enunciado nos decía que esto valía 2 centímetros, lo que teníamos que pensar, entonces este giro vale 0,1 radianes. Radianes es una unidad adimensional. Poner radianes o no poner radianes es lo mismo, por las dudas. O sea, si alguien pone 0,1, está bien. Está bueno aclarar el radianes para nosotros saberlo, pero no es para nada necesario. Dicho esto, sabemos cómo relacionar la carga con el momento, sabemos cómo relacionar ese desplazamiento con el giro. Lo único que nos falta hacer es resolver el hiperestático. Porque ahora, este momento, parte iba al rojo y parte va al verde. Y tenemos que saber cuánto se lleva cada uno. ¿Cómo resolvíamos hiperestáticos? Con el método de las incógnitas estables. Opción número 1, método de las incógnitas estáticas, es válido. Pero ¿cómo resolvías en Axil el hiperestático con solicitación interna? Porque es medio rebuscado intentar buscar un método de incógnitas estáticas para solicitación interna. Inspección. Hacías inspección, y cuando hacías inspección, ¿qué hacías? Buscar la ecuación de compatibilidad. Buscabas una ecuación de compatibilidad y ¿qué más? Y una ecuación de fuerza. Una ecuación de fuerzas o de equilibrio. Cuando estaban en estabilidad 1, equilibrio era suficiente, ahora le tenemos que agregar la ecuación de compatibilidad. Y en torsión va a haber ejercicios donde puede llegar a salir por el método de las incógnitas estáticas, pero ahora sí, en torsión no tiene mucho sentido. Casi todo es mejor plantear inspección y quedarse con inspección, en particular para este caso. Entonces, como tenemos que resolver hiperestático y ver cuánto se lleva cada material o cada sección, tenemos que plantear una ecuación de compatibilidad y una ecuación de equilibrio. Y empezamos con la ecuación de compatibilidad. En Axil, ¿cuál era la ecuación de compatibilidad para resolver hiperestáticos internos? ¿Qué es lo que decíamos? Las deformaciones eran iguales. Las deformaciones eran iguales. Como estos dos materiales, como estos dos tubos, están agarrados entre sí, tiene que haber una compatibilidad en esas deformaciones, es decir, tienen que ser iguales esas deformaciones. ¿Qué se les ocurre que podemos plantear ahora en torsión? ¿Que el radio de giro es igual? Que el radio de giro, ¿a qué te referís? A chi. Sí, la curvatura. El radio de giro es otra cosa. Ah, la curvatura, perdón. Ahí está. El radio de giro no aplica ni siquiera en el caso de torsión. Existe algo en flexión que se llama radio de giro, pero creo que todavía no lo vieron. Simplemente para avisarte que te va a aparecer ese nombre más adelante, pero en este momento hablamos de curvaturas y es chi. Por eso también me gusta ponerle letras y cosas a las cosas. Porque después hablamos de epsilon y todos sabemos que epsilon son deformaciones. Chi, tal vez es más fácil recordar que chi es esa cosa rara y no el nombre de esa cosa rara. Pero bueno, volviendo a todo esto, les pido disculpas. Así como en Axil hacíamos compatibilidad de deformaciones y decíamos que las deformaciones son iguales, en torsión a mí me gusta plantear que las curvaturas son iguales. Siempre tenemos alguno que dice, no, el giro debe ser igual. Medio que es lo mismo, pero la realidad es que este es más correcto, por lo mismo que en Axil. En Axil podíamos decir que las deformaciones eran iguales o que los desplazamientos son iguales. Ambas cosas eran ciertas.
Pero los desplazamientos eran iguales porque las deformaciones eran iguales. Acá va a pasar lo mismo. Los giros van a ser iguales. Los giros van a ser iguales porque las curvaturas son iguales. La compatibilidad la aseguramos en esto y como consecuencia de esto tenemos esto. Pero eso es un detalle que solo le importa a Felipe, como el 50% de las cosas que digo. A mí me gusta plantear esto, planteen el que quieran porque llegan al mismo resultado. ¿Cómo calculamos curvaturas? Lo vimos hace un ratito. ¿Alguien se acuerda cómo calcular curvaturas, Franco? Sería momento torsor dividido JP por G. JP por G. Y va a ser esto para cada material. Es decir, si tenemos aluminio, pondremos las propiedades del aluminio. Y si tenemos bronce, ponemos lo mismo, pero con las propiedades y el momento que se lleva el bronce. Entonces planteamos esto. ¿Qué pasó acá? Bien, ahí volví. Entonces, la cantidad de momento que se lleva el aluminio y la cantidad de momento que se lleva el bronce va a ser proporcional a la rigidez, al igual que pasaba en Axil. Mientras más rígido es el material, mayor deberá ser el momento que se lleva para lograr esta compatibilidad. Esto es igualar curvaturas. Si yo tenía que igualar giros, ¿qué hacía? Lo mismo, pero lo multiplicas por L. Lo mismo, pero lo multiplico por L. Y L, en nuestro caso, era A. L no es la longitud de la barra. Les recuerdo que la barra de A a B tenía momento, de B a C no tenía nada. Entonces, L es la longitud entre A y B, que la llamamos A chiquita. Por esto es que plantear giros o plantear curvaturas es lo mismo, porque tengo una A ahí que no me hace nada. Entonces, es lo mismo. Acá lo tenemos escrito por Kotama. O plantean esto o plantean esto. Personalmente a mí me parece más correcto este y se ahorran el paso muy complicado de cancelar A. Pero bueno, una vez que tenemos esto, podemos despejar uno en función del otro, el que les guste más, y ven cómo se relaciona el momento que se lleva el aluminio con el momento del bronce. Mientras más rígido el aluminio, más se lleva el aluminio. GA es una propiedad del material y GB es la propiedad del material bronce, que esto es propiedad material, dato del problema, qué tan rígido es el material. J es qué tan rígido es cada sección. ¿Cómo calculaban J? Y sobre 32 y la diferencia de los diámetros externos e internos. O sea, cada uno a la cuarta. Cada uno a la cuarta. Pi sobre 32 y la diferencia de los a la cuarta de los diámetros internos y externos. Es decir, recuerden que cada uno va a la cuarta. Y después hacen las cuentas, el aluminio era el de afuera. Como el aluminio es el de afuera, tiene diámetros más grandes y por eso me da una inercia polar mayor. Tal vez lo tendría que haber preguntado de antes, pero que sí o sí el aluminio me tiene que dar con una inercia más grande que el bronce. No tengo acá el dibujito, pero vamos a rápidamente hacer 2 círculos, o 3. El aluminio justamente iba por afuera, y el bronce iba por adentro. Si yo tengo una sección de ese estilo, esta sección tiene menos diámetro. Está más cerca del baricentro. Si está más cerca del baricentro, va a ser menos rígida. Y entonces esto termina siendo menos rígido que el de afuera. Hay que tener en cuenta los espesores. O sea, no solo porque esté más cerca del baricentro, automáticamente se vuelve menos rígida. Puede haber un juego de espesores distintos,
Pero la idea es esa. El de afuera tiene un diámetro más grande, tiene más brazo de palanca, tiene un J más grande. Entonces, el aluminio tiene la sección del aluminio es más rígida. Para ver realmente cuánto se lleva el aluminio, si se lleva más o menos, no solo es la sección, sino que también es el material. Una sección muy grande de goma espuma no termina siendo rígida por más que sea muy grande. Entonces, importa la sección e importa el material. Y esto es mi ecuación de compatibilidad para resolver el hiperestático. ¿Qué nos faltaba como segunda ecuación para hiperestáticos? Y de paso repasamos axial. Plantear el equilibrio. Planteamos equilibrio. ¿Y qué es equilibrio en nuestro caso? Esta es la más fácil de todas. ¿Cómo se relaciona el momento de bronce con el momento de aluminio para lograr el equilibrio? Que los dos momentos de esos tienen que ser igual al total. Exacto, de la carga Fernando. P. Exactamente. La suma de esos momentos, como nos dice Fernando, nos da el total. O sea, de la filmina anterior, diapositiva, sabemos cómo se relaciona este con esto, y con equilibrio sabemos que la suma me tiene que dar el total. El total era P por 20 centímetros, lo veremos en un rato, pero la suma tiene que dar esto. Y una vez que tenemos ecuación de equilibrio y ecuación de compatibilidad, simplemente metemos una adentro de la otra. Es decir, de la diapositiva anterior habíamos calculado que el momento del aluminio era eso, está en la diapositiva anterior. Simplemente lo sumamos, sacamos factor común y ahora tenemos una ecuación que relaciona el momento que se lleva el bronce con el momento total. Porque todo esto es un número que podemos calcular. Calculamos ese número y despejamos que el momento del bronce es el 53% del total. O sea, el bronce se lleva el 53% de la carga. Si el bronce se lleva el 53% de la carga, ¿cuánto se lleva el aluminio? 47. El 47. Y no volvemos a meter este número acá y hacemos una 47, sale directamente. Entonces, del total, 53 se va en el bronce, 47 se va en el aluminio. Básicamente recién resolvimos el hiperestático. Sabemos cuánta carga se lleva cada uno. Pero ahora me falta calcular cuánto valen estas cosas. ¿Cuánto vale el momento tal o el momento del bronce o el momento del aluminio? Y acá es cuando empezamos a hacer tantas cuentas con el ejercicio que nos olvidamos del ejercicio. ¿Cómo despejamos cuánto valen estas cargas? Y tendrías que reemplazar el momento total igual a P por 0,2 metros. Bien, Micaela nos dice que P por 0,2 metros, que está muy correcto y lo vamos a usar un rato. ¿Cuánto vale P? Vas a tener que verificarlo con la tensión admisible, me parece. O sea, que el P sea máximo tal que cumpla con la tensión admisible. Eso sería un enunciado perfectamente válido, pero no era nuestro enunciado. ¿Qué nos pedía en nuestro enunciado? Ah, es verdad, buscar P tal que el punto D baje 2 centímetros. Exactamente. El enunciado no te decía cuánto valía la carga, ni cuánto valía el momento, te decía, y tampoco te pedía el máximo P que puedas aplicar. Te pedía cuánto debe ser la carga para que ese punto baje 2 centímetros. Y lo que habíamos hecho en su momento es relacionar esos 2 centímetros con un giro. Entonces, básicamente el enunciado nos dice cuánto debe valer la carga para que esa sección gire 0,1 radianes. Nuestra solicitación, nuestro dato de entrada es el giro. Sabemos que el giro vale 0,1 radianes, busquemos cuánto vale P. Entonces, para saber cuánto es el valor de los momentos o cuánto es el valor de la carga, lo que tenemos que plantear es el giro nuevamente, y sabemos que el giro vale 0,1 radianes.
Entonces buscamos nuestra expresión de giros y el giro del bronce es el mismo que el giro del aluminio, entonces elegimos alguno de los dos. Como veníamos eligiendo el bronce, acá elegimos el bronce y planteamos que el giro del bronce va a ser 0,1 radianes y el giro del bronce es el momento que tiene el bronce dividido el modo de elasticidad transversal que tiene el bronce, el J polar del bronce, por L, que es A. Despejamos el valor del bronce, sabiendo que el giro era 0,1 radianes, y calculamos cuánto es el momento del bronce. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, horror. Bien, entonces, esto fue un parcialito para que tengan una idea de hará 2 años, o un poco más, no más de 2 años. Pero bueno, fue un parcialito para que tengan una idea. Y justamente el problema era entender cuáles son los datos. Los datos no son P, los datos no son máximo P que vamos a aplicar. El dato básicamente era el giro en un valor, en una sección. Conociendo el giro de esa sección, despejamos el momento que le debemos aplicar, sumándole la complicación de que esto es un hiperestático. Entonces, conocemos el momento de bronce, pero el enunciado no nos pedía cuánto debe valer el momento de bronce, nos pedía cuánto debe valer el momento en la carga P. Conociendo esto, ¿cómo llegamos a la carga P? Puedes sacar el momento total con la expresión que tenés arriba Exacto. y ahí despejaste con la primera expresión que vimos. Perfecto, Franco. Conociendo este número y esta expresión de acá, puedo despejar cuánto vale el momento total. Y de paso, de chapa, cuánto vale el momento del aluminio. Entonces, usando esta expresión junto con esta, calculo este número, es decir, eso no es más que 35596 dividido 0,53. Es esa cuenta directamente. Despejo cuánto vale el momento total y usando la expresión que teníamos hace mucho tiempo, despejo cuánto vale P. Es decir, si sé cuánto vale el momento total y recuerdo que P es el momento total dividido 20 centímetros, despejo cuánto vale P. Y acá sí hice lo que me pedía el enunciado. Yo debo aplicar una carga de 33,59 kilonewtons, lo que logra que la sección G gire 0,1 radianes, lo que logra que el punto D descienda 2 centímetros. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces avanzamos con el resto del enunciado que nos pedía cómo eran los diagramas de tensiones tangenciales. Entonces empezamos con los diagramas de tensiones tangenciales. ¿Qué fórmula usábamos para calcular tensiones tangenciales en Coulomb? La del momento torsor por R sobre JP. El momento torsor por R sobre JP. Entonces vamos a usar esa fórmula para calcular tensiones tangenciales de mi sección. Que acá no tiene colores, pero bueno, el de afuera era el rojo aluminio y el de adentro era el verde bronce. Vamos a usar esta fórmula, pero ¿qué MT, qué JP? Porque tengo dos secciones. ¿Qué hacemos? Y puedes sacar para el radio más chico, para el radio del medio, y para el radio del medio tienes que sacar de los dos lados, ¿no? Y para el radio grande, El tema de radio sí, pero la pregunta sería ¿qué momento torsor le pongo y qué JP pongo? ¿Lo piensan un segundo mientras me saco el uso?
Y ahora que me saqué el buzo, sé que están todos muriéndose de ganas de responder. ¿Cuál es MT y cuánto es JP? Y para la afuera usas el MT del aluminio y el JP del aluminio con el radio Exacto. de ese material. La fórmula es la misma, pero tengo que tener cuidado. Para el aluminio uso las propiedades del aluminio, para el bronce uso las propiedades del bronce. ¿Cómo es el diagrama de tensiones tangenciales debidos a Coulomb? Si yo acá dibujo tensiones tangenciales, ¿cómo vendría a ser? Una recta sería. Vendría a ser una recta. Entonces, si dibujo las tensiones tangenciales de aluminio, me queda una recta de ese estilo. Y eso porque es proporcional al radio. Y le tengo que calcular la tensión de afuera y la tensión de adentro. Para calcular tensiones en el aluminio, uso momento torsor del aluminio y J del aluminio. Voy una diapositiva atrás para este y 3 para este, creo. Busco estos valores y le calculo las dos. La de afuera y la de adentro, digamos. La única diferencia es el valor de R. Hago las cuentas y calculo la de afuera y la de adentro. Por suerte, la de afuera me da más grande, porque tiene un radio más grande. Y empezamos a tener un orden de magnitud de taus. Los taus suelen ser más chicos que los sigmas. En flexión podía tener tensiones normales de 20 perfectamente. En torsión, las tensiones tangenciales son más bajas. Suelen ser un poco más bajas. Entonces, cuando calculamos tensiones tangenciales, y 10 kilonewton por centímetro cuadrado es posible, 2 es posible, 20, 30 sería una locura, y 0,1 está demasiado tranquilo ese perfil. Entonces, orden de magnitud, 5, 7, 3, 10 pueden llegar a tener. Para calcular esto, calculan simplemente la fórmula que conocen, con el cuidado de no poner el total, sino el momento del aluminio y el J del aluminio para las tensiones del aluminio. Tenemos que pasar ahora a calcular y dibujar, en realidad también, las tensiones debido al bronce. Las tensiones debido al bronce, ¿ustedes imaginan que va a seguir esta misma recta? No. Porque ¿Qué le va a cambia el pasar? polar. Cambia el polar y cambia el polar y cambia cuánto es el momento. Entonces, no va a ser esa recta, va a ser otra recta. Es decir, puede ser que las tensiones del bronce, mejor uso un verde, sigue siendo lineal obviamente, pero puede ir por ahí o puede ir por ahí, pero va a ser otra recta. Y la duda es si a alguien se le ocurre cuál de las dos opciones es, A o B. ¿Va a ser más chico o va a ser más grande? Y obviamente el por qué. Es más chico, me parece, porque las tensiones no son mayores cuanto más están o sea, más están cerca del contorno sería. Sí, pero eso lo único que te dice es que esto es lineal y aumentando y esto es lineal y aumentando. No puedes asegurar que el de afuera tenga más que el de adentro. Eso sí no se da. Lo único que se da es que termina siendo lineal. O sea, este punto tiene menos que este. Este punto tiene menos que este. Pero eso no quiere decir que esto tenga más o menos que este. Cambiaste de material. Si ustedes se imaginan voy a un white. Si pasamos un segundo a Axil, porque Axil lo tienen clarísimo. Y yo sé que esto en Axil lo van a ver más claro. Y tenían un material afuera y un material adentro.
¿Cómo era el diagrama de, o sea, ahí tenemos un esfuerzo normal, constante? ¿Cómo era el diagrama de deformaciones y el diagrama de tensiones de esto? ¿Cómo quedaban las deformaciones en axil en la barra? Constantes. Constantes. ¿Cómo va a quedar el diagrama de tensiones debido a esas deformaciones? Y asumamos que, espero la respuesta y después asumimos lo que en base a la respuesta. ¿Cómo es sigma? Te escucho muy bajito, Juan. Perdón, que va a haber un diagrama para cada barra. Va a haber un valor distinto para cada barra, ¿y de qué depende? De qué tan duro sea el material, de qué tan rígido. De qué tan rígido es el material, entonces depende del modo de elasticidad. Supongamos que el bronce es más grande que el aluminio. ¿Qué va a generar? El bronce va a tomar más tensión. El bronce va a tomar más tensión y si queremos intentar hacer un diagrama va a quedar algo de ese estilo. Todo va a ser positivo y el bronce va a tomar más tensión porque es más rígido. Lo mismo nos va a pasar acá. ¿No sería lineal los gráficos? Sigma es constante dentro de la sección. Perdón que la borré recién, pero lo que estaba haciendo era, imagínate que tenés algo así. Dentro de cada material, o sea, esto es un sigma constante y esto es un sigma constante, estamos hablando de vuelta en axil. Cada uno es constante, pero el del bronce es más grande. Y si yo lo dibujaba así, donde acá tengo bronce y arriba tengo aluminio, es constante en el aluminio más chico que el valor del bronce. Eso es lo que intenté dibujar, simplemente. Pero bueno, lo que quiero decir es que este le gana a este porque, entonces lo ponemos arriba, porque este es más grande que este. Como es más rígido B, genera que sigma sea más grande. Es únicamente dependiente del material. Acá nos va a pasar lo mismo. Si es la opción A o es la opción B, va a depender de si el verde es más rígido que el rojo. Si el bronce es más rígido, entonces va a ser A. Si el bronce es más flexible, entonces va a ser B. Y en nuestro caso particular, si buscan cuánto valen los G de cada material, que nos da la rigidez en torsión material, el bronce era más rígido. Como el bronce es más rígido, pega el salto para arriba. Esta diferencia, la diferencia entre tau 3 y tau 2, o sea, este salto, es debido justamente al material. Lo único que nos cambia es el material. Porque si el material de este anillo era igual que el material de este anillo, ya no era hiperestático. Era un anillo con este diámetro. Si el material era el mismo, no era hiperestático, y esta es una recta perfecta. Lo único que está pasando es que dejó, lo único que está pasando es que cambia el material. Entonces, esta diferencia se debe únicamente al material. Y repito para que chequeen, tau 3 sobre tau 2 no es más que el G del bronce sobre el G del aluminio. ¿Por qué comparo 3 con 2 y no 4 con 1 o esas cosas? Porque estoy comparando justamente la interfaz. Esta interfaz tiene tanto bronce como aluminio. Entonces, esa interfaz tiene las mismas deformaciones, los mismos giros, las mismas distorsiones, y la única diferencia entre el valor del bronce y el valor del aluminio es el material. Por lo tanto, la diferencia es esto. Y por eso el salto es para arriba. Si es más rígido el bronce, el salto es para arriba.
Después, para calcular valores, lo calculan como hicimos recién. Para calcular los taus del bronce, usamos la misma fórmula, pero con el momento del bronce y el J polar del bronce. Y usamos la misma fórmula y la aplicamos en tau 3, que está afuera, con el diámetro exterior del bronce, y para tau 4 con el diámetro interior del bronce. Como el bronce es más rígido, este número me dio más grande que este. Eso si quieren previamente imaginarse este diagrama, conociendo cuánto vale el G de cada material, ya podrían imaginarse que va a tener esta pinta. Para buscar los valores hay que hacer las cuentas. ¿Alguna pregunta? Feli, ¿puedo decir algo yo de este ejercicio? No. Bien, entonces seguimos con... Dale. No, que el cuatrimestre pasado tomaron algo así de hiperestático interno y al final, para agregar, o sea, al final como algo le preguntaron sobre distorsiones angulares. Y había mucha gente que no tenía qué son las distorsiones angulares, cómo se calculan, cómo se diagraman, tipo cómo es el diagrama. Entonces, ¿alguien acá sabe qué son, cómo se calculan y cómo sería el diagrama acá en esta sección? Distorsiones angulares son gamma. Serían lineales todas iguales. ¿Y cómo las calculas? No me acuerdo. Bien, igual eso que acabas de decir es un montón. Un montón, ya. En el parcial, esa pregunta honestamente mató a la mitad de la gente. No desaprobaron por eso, porque si no desaprobamos a todo el mundo, pero se le ocurrió a alguien pedir distorsiones angulares, gamma, y nadie calculó nada, porque ninguno de los ejercicios del TP te piden distorsiones angulares, y si no están en el TP, ¿para qué lo vamos a estudiar, no? Entonces, cuando lo preguntaron, mató a todo el mundo. Distorsiones angulares es gamma. Gamma es, básicamente, proporcional a tau, y lo puedo calcular como tau sobre G. Ahora, como había dicho al principio, la teoría de estas cosas arranca en deformaciones. Habíamos visto que el giro generaba desplazamientos proporcionales a la distancia del baricentro, y eso genera que las deformaciones, que son gamma, la realidad es que el épsilon de axil es el gamma de torsión. Entonces, esas deformaciones, que acá son distorsiones angulares, terminan siendo lineales. Entonces, las deformaciones son lineales. Y como las deformaciones se vinculan a las tensiones con esta fórmula, les recuerdo que antes épsilon era sigma sobre E cuando no teníamos temperatura. Esto, análogo, sería esto. Y ahora esto es lineal. Si esto es lineal, esto es lineal. Si tengo un material. Esto va a ser siempre lineal. Esto en torsión siempre va a ser lineal. Esto va a ser lineal solo si tengo un material. Si me cambia G, me cambia tau. Y por eso tau no lo tengo acá porque volví atrás. Tau pega el salto. Porque las deformaciones son lineales, pero el G cambia, entonces eso pega un salto. Por esto es que dijimos hace un rato que la diferencia entre tau, vamos a poner colores, entre tau 2 y el otro que se llama tau 3 es G. Porque en ambas secciones, y vamos a cambiarlo entonces a otro color, en ambas secciones, y ahora tengo que volver a dibujar el coso, el gamma es el mismo. En ambas secciones, perdón, en ambos materiales. En ese punto, este punto, que es este punto, tiene un único gamma, y como tiene dos Gs, tenemos esos dos taus. El enunciado pedía calcular gamma. Había que acordarse de esto y después darle algún valor del gamma, por ejemplo, el gamma max. ¿Cómo calculo gamma max?
Como la tensión máxima admisible sobre el G. Con el G apropiado. Tensión máxima 1 y 1 está en el aluminio, entonces está 1 dividido el G del aluminio, les da ese valor. Pueden calcular cualquier otro, haciendo cada tau respectivo, dividido su respectivo G y hacer ese diagrama de gamas. Y diagrama de gamas es una de esas cosas maravillosas que decimos en esta materia. Y si queremos ser un poco más prolijo, les hacemos el agujero del medio y dibujamos un gamma de ese estilo, porque no tenemos secciones en el centro de la cosa. Diagrama de gamas. Eso que dibujé ahí, ese angulito que dibujé ahí, ¿alguien sabe qué es físicamente? Ese angulito que está entre las dos flechas. ¿Alguien tiene idea qué es? Voy a hacer el mismo angulito más fuerte. Está este ángulo de acá. Ángulo. Ese ángulo que marcó Agustín no es nada más ni nada menos que nuestro chi, nuestra curvatura. ¿Cuánto se está curvando la sección? La sección se deforma así, y entonces ¿cuánto se está curvando? Es este giro de acá. Es cuánto estaría girando la sección, pero respecto a un diferencial del costado, no cuánto gira en total, sino cuánto se está deformando. El chi nos habla de deformaciones y está relacionado a deformaciones, el giro no. Miren mi lapicera un segundo. Mi lapicera giró 90 grados. ¿Se deformó algo? No, porque no tuvo curvatura. El giro habla de desplazamientos, el chi habla de deformaciones. Y por eso está relacionado al gamma. ¿Alguna pregunta? ¿Nos fuimos de mambo? ¿No? Cristian, A mí no me dice que terminó de quedar claro qué es la distorsión angular en sí, físicamente. si yo te busco un cuadradito particular, ¿viste que épsilons vivía en un cuadradito? Si yo te busco ese cuadradito en particular, ese cuadradito que originalmente tenía esa forma, luego de la deformación, me equivoqué, luego de la deformación, tiene esa forma. Esto es gamma. Ahora, la sección que originalmente estaba recta, luego de la deformación giró un cierto valor respecto a una que está atrás. Ese giro es chi. ¿Cuánto gira una sección respecto a una que está atrás? O sea, mirá mis manos. Mis manos giran a la vez. Eso tiene un tita, pero no tiene un chi, porque ambas giran lo mismo. Un chi es el giro relativo. Por eso se llama giro relativo, giro específico relativo. Pero no me gusta el nombre porque después confunde. Ese giro relativo, cuánto gira mi mano derecha respecto a mi mano izquierda, eso es chi. Giro relativo o curvatura. Ambas manos giran lo mismo, no hay chi, pero hay tita. Una se queda quieta y la otra gira, ese relativo es chi. Y estamos hablando de giros de secciones. Cuando pasamos a gamas, gamas es deformaciones de cada punto de mi sección. Y para lograr este giro, lo que tengo que hacer es que esto deforme más que esto. Para que esto deforme más que esto, implica que el gamma es más grande que acá. Y por eso el gamma va aumentando. Este punto no se deforma,
pero tiene una curvatura. Este punto se deforma más, entonces tiene un gamma más grande. No sé si esto aclara o confunde. Sí, sí, creo que me quedó un poco más claro. Todo esto es muy, pero muy importante en el final. Importante, o sea, bastante importante cuando lleguemos al último tema de la materia y de relativa importancia en este momento. Porque excepto que seamos crueles como el cuatrimestre pasado, que les pidamos el gamma fuera del cronograma, no solemos darle tanta rosca a eso en este momento. Pero sí, como mínimo, o sea, lo que tienen que saber para el parcial es que gamma es tau sobre G. Esto sí. Esto sí es importante ahora. Cuando arranqué la clase tenía mal el lápiz y quedaba todo feo y ahora estoy recontento con cómo queda la estética del lápiz bien hecho. Si bien los primeros trazos del ejercicio son todos feos. ¿Preguntas o sigo adelante? Seguimos. Daniel me dice que siga y yo sigo lo que dice Daniel. Para cerrar el ejercicio nos pide diagramas de momento torsor, curvatura y giros. O giros específicos y giros. ¿Cómo es el diagrama del momento torsor? Sería constante en cada material. Constante en cada material en toda la barra. No, desde el empotramiento hasta el punto A. Desde el empotramiento hasta el punto, creo que se llamaba C, y ahora lo vamos a ver. Sí, C. O sea, teníamos una barra, acá teníamos la chapa donde aplicábamos la carga P, entonces eso genera un momento torsor en esta sección. Y como es hiperestático, parte de ese momento torsor se lo lleva el bronce, parte se lo lleva el aluminio, y estos serán los valores. El bronce se lleva más que el aluminio, la suma es esto, y esto era P por 20 centímetros. Entonces, diagrama de momento torsor, constante en cada barra, y la suma vale el total. Diagrama de giros, curvaturas. La curvatura depende, es distinta para el bronce que para el aluminio. No, era constante. No, es igual. Es la misma, gracias Joaquín, y no llega a ver el otro nombre. Es constante en cada una, ¿y cómo la calculo? Como el momento torsor dividido el G y el JP. ¿Qué G y qué JP? JP sería el momento de inercia polar. ¿De G quién? sería la material. ¿Cómo? ¿De quién? Y depende que, o sea, al fin y al cabo, ambas curvaturas van a ser iguales, pero si vos, por ejemplo, vas a calcular la del bromo, tienes que usar el momento torsor del bromo, la rigidez del bromo y bronce. Sí, igual Y el se llama momento BR. Exactamente lo que dijo Franco, si quiero calcular la de bronce sería eso, pero es exactamente igual a la de aluminio. Elijo alguna, porque acá le tengo que poner las propiedades de 1, elijo 1, calculo de ese, pero es igual para ambos casos, porque es nuestra ecuación de compatibilidad. Esto es nuestra ecuación de compatibilidad. Si eso no me está dando igual, resolví mal el equilibrio, el hiperestático. Esta es opción 1. Opción 1 es decir, CMT divido G divido JP, calculo curvatura. Fantástico, está bien. ¿A alguien le ocurre una opción 2? Borro opción 1 para hacerme espacio.
Y antes de seguir, ¿cómo es el diagrama más allá del valor? Constante. ¿Constante de punta a punta? No, hasta C. Hasta C. ¿Y cómo es el diagrama de tita? Ahora buscamos Lineal. valores. ¿Lineal de punta a punta? No, arranca en 0 en el empotramiento hasta C. Un valor en C. Y después, ¿cómo sigo? Después constante después de C, digamos. Exacto. Entre C y B no hay esfuerzos, no hay deformaciones, pero lo que giró C ya giró. Entonces, entre C y B simplemente acompaña y gira lo que giró antes. ¿Cuánto vale este valor? ¿Cómo lo calcularían? No lo sacamos ya. No te entendí, Fernando. ¿No lo sacamos ya ese valor? ¿Lo sacamos ya? ¿Cuándo lo calculamos? No es el tita. Esto No, lo sacamos, pero era medio dato del ejercicio. Eso era lo que nuestro ejercicio nos decía. Nos pedía en realidad que baje el punto de 2 centímetros, pero habíamos descubierto que baje de 2 centímetros implicaba que se giraba 0,1 radianes. Entonces, esto lo pueden calcular, pero era dato del ejercicio. Lo pueden volver a calcular, está perfecto. Si sé que tita vale 0,1 radianes, ¿cuánto vale chi? Eso dividido A. Eso dividido A. Y eso era lo que había hecho Kotama, dijo, no, ¿para qué hacer cuentas? Yo ya sé el valor de tita, y el valor de tita dividido A es la curvatura. Entonces, en vez de calcularlo, lo sabíamos medio que de entrada. Les recomiendo que en un parcial terminen 5 minutos antes, si es que terminan, y hagan la cuenta. O sea, verifiquen que esto termina dando, por ejemplo, el momento del bronce por A dividido JP del bronce por el G del bronce. Hagan la cuenta y verifiquen que da la cuenta. Pero para verificar, no para calcular cuánto vale chi y cuánto vale la curvatura.